Lucio Elio Sejano, prefecto del Pretorio durante buena parte del Principado de Tiberio, fue una de las personas más oscuras de los inicios del Imperio Romano. Persona de máxima confianza del emperador, le envenenaba la mente con información poco rigurosa o directamente falsa para que Tiberio tomara las decisiones que él quería. Asimismo, asesinó o consiguió el exilio de una buena parte de la casa Augusta con el objetivo de mantenerse en el poder. Por ello, si quieres conocer la historia al completo de este comandante de la Guardia Pretoriana tan ambicioso, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 27 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Después de 13 programas seguidos entrevistando a grandes nombres de la divulgación histórica online en España, en este programa hago un paréntesis porque no me podía esperar para conocer o contactar con un experto sobre este tema. Necesitaba ya hablar sobre uno de los personajes históricos más apasionantes que he tenido la suerte de investigar en los últimos tiempos, Lucio Elio Sejano, la mano derecha del emperador Tiberio durante buena parte de su etapa de gobierno. Los que me siguen y leen periódicamente en mi web saben que la semana pasada publiqué un artículo sobre este personaje. Sin embargo, tengo que decir que, a pesar de que es uno de los artículos más largos que he publicado nunca, tuve que hacer un esfuerzo realmente titánico por sintetizar su vida y sus conspiraciones para que no me quedara una entrada mucho más larga de lo que ya es. Por eso pensé que sería bueno dedicarle un programa del podcast para poder explayarme un poco más y profundizar en todo lo que cuenta en la web. Así que nada, pónganse cómodos, cojan sus palomitas y prepárense para disfrutar de esta historia que supera cualquiera que hayan visto en una serie o en una película. Lo primero que habría que hacer es conocer el origen de este personaje, de dónde salió. Lucio Elio Sejano nació en torno al 20 a.C. en la ciudad de Volsinii, al norte de Roma. Su padre era Lucio Celio Estrabón, un miembro del orden ecuestre que se convirtió en uno de los primeros prefectos de la recién formalizada Guardia Pretoriana, y luego fue nombrado gobernador de Egipto en el 15 después de Cristo. Este nombramiento es bastante sobresaliente porque Egipto era la joya de la corona de las provincias, una tierra rica y privilegiada que desde que fue conquistada por Augusto se había convertido casi que en un territorio privado del emperador. Respecto a nuestro protagonista, sabemos que antes de la llegada al poder de Tiberio, Sejano fue uno de los compañeros más importantes del nieto de Augusto, Cayo César, en la misión en Oriente que le costaría la vida en el 4 después de Cristo. Asimismo, también sabemos que, tras la muerte de Augusto en el 14 después de Cristo, Sejano viajó a Iliria con Druso el joven, el único hijo biológico de Tiberio, para sofocar el amotinamiento de las 3 legiones allí estacionadas. Curiosamente, este chico, Druso el joven, sería la primera víctima importante de Sejano, pero bueno, eso ya lo veremos más tarde. En algún momento de estos años que desconocemos, surgió una profunda amistad entre Sejano y Tiberio, por lo que no es de extrañar que una de las primeras acciones que tomara el nuevo Princeps fuera ascender a su amigo al puesto de comandante de la Guardia Pretoriana conjuntamente con su padre. Al año siguiente, cuando éste marchó a Egipto, Sejano se convirtió en el prefecto del pretorio único y empezó a cogerle el gustillo a eso del poder, ¿sabes, no? Más allá de este nombramiento, Tiberio dio numerosas muestras de su favoritismo hacia Sejano desde el inicio de su principado, y aquí les pongo un par de ejemplos. Desde que nació,
su hija Junila estuvo comprometida en matrimonio con Claudio Druso, hijo del emperador Claudio, aunque la unión no llegó a celebrarse porque el chico murió antes de tener la edad de casarse. Poco después, en el 21 después de Cristo, Quinto Junio Bleso, tío de Sejano, se convirtió en el nuevo gobernador de África, a pesar de que algunos de sus competidores, como Marco Emilio Lépido, descendiente del famoso triunviro, tenían una carrera y un linaje social mucho mejor. Del mismo modo, otros familiares masculinos de Sejano también ocuparían magistraturas importantes en los años siguientes, seguramente solo por ser familia de. Otro hecho destacable tuvo lugar en el 22 después de Cristo, cuando el Teatro de Pompeyo, el edificio donde fue asesinado Julio César, sufrió un incendio que fue combatido por los hombres de Sejano. En respuesta, el Senado le recompensó con una estatua de bronce en el propio teatro. Y no olvidemos que en el 23 después de Cristo, Sejano construyó la mítica Castra Praetoria, o campamento de los pretorianos, un campamento pegado a las murallas de Roma en el que se concentraron todas las personas que pertenecían a esta famosa unidad militar de élite del ejército romano. Todo esto demuestra la relación especial y compleja que tenían Tiberio y Sejano, ya que el punto fuerte de Sejano era al mismo tiempo su talón de Aquiles. Él no ocupaba ninguna magistratura y ni siquiera era senador, así que su poder dependía totalmente de lo bien que le cayera a Tiberio. Por ese motivo se daba cuenta de que, una vez que el príncipe muriera, él lo perdería todo. Por eso puso en marcha numerosos planes con el objetivo de allanarse el camino y librarse de todos los posibles herederos y enemigos políticos que tuviera. En calidad de amigo íntimo y máximo confidente, Lucio Helio Sejano supo explotar como nadie las inseguridades, fobias, miedos y paranoias de Tiberio, para así dirigir sus pasos. De esa manera envenenó su mente para que fuera el propio emperador el que diera la orden de librarse de su propia familia. Ahora bien, ¿cuál era el verdadero objetivo vital de Sejano? La verdad es que no lo sabemos. Muchas veces, a lo largo de la historia, se ha creído que Sejano lo que quería era acumular el suficiente poder para que llegara el día en que se convirtiera en el próximo emperador, ya sea de forma natural o ya sea, asesinando al propio Tiberio. Sin embargo, esta visión, inmortalizada por historiadores como Tácito o Dion Casio, no creo que sea muy acertada. Sejano era lo suficientemente inteligente como para saber que era bastante poco probable que lograra mantenerse en el trono imperial porque ni era querido por el pueblo ni era aceptado por la nobleza, que lo veían como un simple minundi ahí que había salido del orden ecuestre y que no tenía ninguna familia aristocrática importante detrás. Por tanto, es más probable que su meta vital se encaminara hacia algo mucho más factible: ser el regente de un emperador demasiado joven para gobernar por sí mismo. Manejando los hilos de Roma en la sombra, tendría el poder fáctico, pero no el nominal, así que era el plan perfecto. Solo había un problema, y es que la familia imperial tenía en este momento varios hombres adultos preparados para suceder a Tiberio, así que tuvo que empezar por librarse de ellos. Dicho y hecho, la primera víctima de Sejano fue Druso el Joven, el único hijo biológico de Tiberio y su potencial sucesor tras la muerte en el 19 después de Cristo de su primo Germánico, adoptado por Tiberio en el 4 después de Cristo. Además, Druso se había quejado varias veces abiertamente de que su padre quisiera más un forastero como Sejano antes que a su propio hijo. Así que es bastante probable que lo primero que hiciera si llegaba al principado hubiera sido eliminar al prefecto. Para matar a Druso el Joven con discreción, Sejano comenzó un romance secreto con su mayor cómplice, Livila, la esposa de Druso y sobrina de Tiberio.
No se sabe por qué esta mujer se implicó en el asesinato de su marido. Al fin y al cabo, era la mujer del que parecía ser el próximo emperador de Roma, así que perdería poder y prestigio social si Druso moría. Puede que estuviera sinceramente enamorada de Sejano, quién sabe, y a lo mejor por eso no pensara con claridad. Aunque la teoría que más ha barajado, la más verosímil, es un poco más racional, y sugiere que quisiera garantizar el futuro de los dos hijos varones que había tenido con el propio Druso, Tiberio Gemelo y Germánico Gemelo. Vamos a ver si lo puedo explicar con claridad. El emperador Augusto deseaba que Germánico Julio César fuera el sucesor de Tiberio, pero cuando murió en el año 14 no esperaba que éste muriera solo 5 años después, en el año 19. Para respetar sus deseos, Tiberio tenía pensado hacer que su hijo, Druso el joven, solo fuera emperador en la medida en que los hijos de Germánico Julio César y Agripina la mayor, que se llamaban Nerón, Druso y Cayo, eran jóvenes todavía. Por este motivo, los propios hijos de Livila nunca llegarían al trono imperial, aunque su padre fuera emperador. Así que esta madre había decidido conspirar con Sejano para eliminar del tablero a sus molestos familiares y hacer que sus hijos llegaran al principado. De todas formas, si te pierdes un poco con todo este rollo de las relaciones familiares de Tiberio y en general de los Julio Claudios, quédate tranquilo, porque en las notas de este episodio podrás encontrar el enlace al árbol genealógico de Tiberio y compañía para que así pues lo puedas ver y lo entiendas todo perfectamente. Pues bien, sea por el motivo que sea, Livila aceptó y accedió a conspirar con su amante Sejano para matar a su marido. En teoría, enfermaron a Druso el joven poco a poco, introduciendo un poderoso veneno en sus bebidas gracias a la ayuda de sus dos sirvientes cómplices, un eunuco y un médico. Y digo en teoría porque no hay garantía al 100% de que esto sucediera así. Al menos en esta versión oficial de la historia, resulta un poco raro que Sejano no matara también a los propios criados que le habían ayudado, porque estos sabían la verdad y podrían haberse chivado, podrían haberle contado la verdad a Tiberio o a otra persona. Pero bueno, vamos a quedarnos con la historia oficial y vamos a decir que fue envenenado. El caso es que, al ser ingerida en pequeñas dosis, Druso estuvo gravemente enfermo durante varios días antes de morir el 14 de septiembre del 23, así que nadie, ni siquiera el propio afectado, sospechó que su muerte no fuera por causas naturales. El heredero recibió un gran funeral público y fue enterrado en el mausoleo de Augusto, aunque se dice que el pueblo estaba más bien contento porque la muerte de Druso el joven significaba que iba a emerger por fin la familia de Germánico Julio César. Consciente de ello, Sejano se dedicaría en los años siguientes a provocar la ruina de esta familia, la más popular y querida de Roma. Pero, como no, había un pequeño problemita. En su calidad de viuda de Germánico y de única descendiente biológica aún viva de Augusto, Agripina la mayor era demasiado popular como para ir directamente a por ella, a matarla, por lo que Sejano se encargó primero de aislarla, eliminando a sus amigos y partidarios. Al general Cayo Silio y su esposa Socia Gala, por ejemplo, que eran unos buenos amigos de Agripina, se les arrestó acusados de traición y se acabaron suicidando y exiliando, respectivamente, en el año 24. Al año siguiente cayó Aulo Cremucio Cordo, un historiador crítico con Sejano, por haber hablado bien en una de sus obras de Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, los cabecillas de la conspiración de los idus de marzo que asesinó a Julio César. En el año siguiente, es decir, en el año 26, su objetivo fue la prima de Agripina, Claudia Pulcra, quien además era una de sus amigas más íntimas. En esta ocasión se la acusó de adulterio y de lanzamiento de hechizos mágicos contra Tiberio. Por último,
Entre las muchas víctimas, también quisiera destacar el caso del ecuestre Tito Sabino, amigo de Agripina, que fue ejecutado en el año 28 cuando fue pillado por una espía poniendo a parir a Sejano. Al mismo tiempo que hacía todo esto, Lucio Helio Sejano se encargaba de que la relación entre Tiberio y Agripina fuera cada vez peor a lo largo de 2 años. Sus cómplices, Livila y su hija Julia, es decir, la nieta de Tiberio, contaban al emperador lo superarrogante y ávida de poder que era Agripina y el gran apoyo social que tenía. En este sentido, Sejano sostuvo que el Estado estaba dividiéndose en dos, entre los partidarios de Tiberio y los de Agripina, introduciéndole al emperador la paranoia de que podría haber una insurrección popular o incluso una guerra civil que le apartara del poder. Cabe decir que la manipulación era a 2 bandas, pues Sejano también tenía espías entre las propias amigas de Agripina para que pensara lo peor del emperador. De hecho, llegó incluso a creer que Tiberio quería envenenarla, así que su actitud ante él era siempre hostil y violenta. En este punto contaré una anécdota que no la incluí en el artículo de la web, pero que me parece muy ilustrativa. Resulta que una vez Tiberio invitó a cenar a Agripina, y ella, en vez de no ir, en vez de rechazarlo, fue solamente para negarse descaradamente a probar bocado, ya que pensaba que la iban a envenenar. Incluso Tiberio le ofreció de su propia mano un par de manzanas y ella las rechazó, creyendo que podría haberlas envenenado con algún tipo de mecanismo como había hecho Livia Drusila supuestamente con el emperador Augusto, según las malas lenguas. Evidentemente, Tiberio se enfadó muchísimo, porque ella creyera que él fuera capaz de hacer esos crímenes dentro de su familia, y eso solo reforzó en su mente la mala imagen de Agripina que Sejano y sus cómplices la habían instalado. Como ya se habrán imaginado, esta campaña de acoso y derribo contra la familia más popular de Roma no se centró solo en Agripina, sino que también afectó a sus hijos varones, los potenciales sucesores de Tiberio al frente del imperio. Primero fue a por el mayor de ellos, Nerón. Aunque no había nada en sus palabras ni en su comportamiento que sugiriera que fuera desleal con el emperador, se cuenta que era un poco pasional y a veces podía ser un bocaza. Por supuesto, cualquier comentario indiscreto era exagerado como una bola de nieve por Sejano antes de ser comunicado a Tiberio, y nunca se dejaba que el propio Sejano se defendiera ni contara su versión de los hechos. Para colmo de males, la esposa de Nerón era Julia, la ya mencionada hija de Livila que estaba compinchada con su madre. Así que estaba confabulada y servía como los ojos y los oídos de su madre de cara a las actividades de Sejano en la casa. Por otra parte, Sejano supo seducir al hermano mediano, Druso, para traicionar a su hermano mayor. Druso era consciente de que nunca tendría posibilidad alguna de llegar a ser emperador mientras Nerón viviera, así que Sejano aprovechó esa ambición para fomentar que el joven viera como algo positivo que Nerón fuera eliminado. Lo que no se podía imaginar el pobre Druso es que en el año 29, no solo Nerón, sino también él, serían procesados y condenados. Más concretamente, Nerón fue exiliado en una isla diferente a la que finalmente fue enviada su madre Agripina, mientras que Druso fue encarcelado en las mazmorras. Finalmente, Nerón murió en su isla de exilio en el año 31, mientras que Druso se pudrió en la cárcel hasta que murió en el año 33, en el mismo año en el que murió su madre Agripina sin haber salido de su isla prisión. Si te haces una imagen en la mente del árbol genealógico de esta familia, o si lo tienes delante ahora mismo para consultarlo, te habrás dado cuenta de que no he hablado del único descendiente varón de Germánico y Agripina que conservó la vida. El hijo pequeño, Cayo,
o como lo conocemos todos, el futuro emperador Calígula, solo se salvó de las maquinaciones de Sejano porque, muy inteligentemente, decidió apartarse de toda la movida esta, de todo el follón, lo más posible, y se alejó. Por ello, vivió a temporadas con su bisabuela Livia Drusila, la viuda de Augusto, con su abuela Antonia la Menor, hija del triunviro Marco Antonio, y finalmente con su tío abuelo Tiberio en la isla de Capri. Bueno, hagamos una pequeña recopilación antes de seguir. Vamos a ver. En el año 30, Lucio Helio Sejano ya se había cargado, así como quien no quiere la cosa, a 3 potenciales herederos de Tiberio al trono imperial: Druso el joven, Nerón y Druso. Germánico Gemelo había muerto con 4 años, así que, en definitiva, los únicos miembros varones que podían suceder ahora mismo al emperador Tiberio eran Calígula, de 18 años, y Tiberio Gemelo, de unos 10. Como ya he dicho, Sejano también se habría librado de Calígula si hubiera podido, pero aún así no iba nada mal, porque su plan de convertirse en regente podía llegar a un buen puerto, podía convertirse en un éxito si al final Tiberio Gemelo se convertía en el nuevo emperador a la muerte de Tiberio, y sobre todo antes de que este chico, que en ese momento solo tenía 10 años, pues creciera y se hiciera adulto. Esto es solo una de las muchas cosas por las que en el año 30 después de Cristo, Lucio Helio Sejano estaba, digamos que, en la cima de su poder. Aparte de librarse de los herederos, había conseguido que Tiberio se retirara primero a Campania y luego a la isla de Capri, donde las únicas noticias que le llegaban de Roma eran las que Sejano quería que tuviera. Toma ahí la censura, padre. De hecho, lo que había hecho Sejano era contarle repetidamente a Tiberio lo aburrida que era la vida en la ciudad, lo agobiante que era estar rodeado de tanta gente, de toda la vida tan ajetreada. Y fue fabricando en él ese deseo como de retirarse, de llevar una vida tranquila, de seguir gobernando como emperador, pero desde un retiro y desde una isla mucho más tranquila. Cabe destacar también que nadie podía ir a visitar en persona al Princeps si no contaba con la autorización del comandante de la Guardia Pretoriana, lo que suponía que nadie que fuera su enemigo iba a visitar al emperador porque no contaría con su autorización. Además, su cumpleaños se celebraba oficialmente, se construían estatuas suyas por doquier, se ofrecían sacrificios en su honor, se hacían juramentos por su fortuna y entró en la familia imperial finalmente al casarse con la que había sido su amante y cómplice durante años, Livila. De todos estos honores, puede que el que más le gustara fuera que Tiberio le nombrara cónsul para el 31. Esto era más que notorio porque Sejano nunca había desempeñado magistratura alguna, así que ahora digamos que iba a entrar en el Senado por la puerta grande. Sin embargo, como dice el famoso refrán, cuanto más alto y rápido es el ascenso, más dura es la caída. Una mujer de la casa Augusta ayudó a Sejano a ascender y una mujer de la casa Augusta provocaría su caída en desgracia y, en última instancia, su muerte. La cuñada de Tiberio y abuela de Calígula, Antonia la Menor, escribió una reveladora carta a Tiberio. Se desconoce el contenido de la misma y también se desconoce hasta qué punto era conocedora ella de las conspiraciones de Sejano, aunque a lo mejor le bastó ver el rumbo de los acontecimientos. Sus nietos, Nerón y Druso, y su nuera, Agripina la mayor, habían caído en desgracia, así que a lo mejor la mujer dedujo quién era la persona detrás de esas condenas tan cogidas con pinzas y pensó que al menos tenía que salvar al nieto que le quedaba, Calígula. Sea como sea, lo cierto es que la carta despertó las sospechas del emperador contra su amigo y confidente. En algún momento de ese año 30, Tiberio se convenció de que Sejano, aquel que se suponía que era su mejor amigo y su máximo servidor,
como lo había sido Marco Vipsanio Agripa para Augusto, era en realidad un cruel traidor que lo había estado utilizando durante años. Aquello tuvo que ser un golpe totalmente devastador. Sejano incluso le había salvado la vida una vez durante un terremoto que tuvo lugar mientras permanecía en la Campania. Así que no podía creer que la misma persona a la que le debía la vida fuera la que le había envenenado la mente de tal forma que había visto como algo normal exiliar o ejecutar a tantos miembros de su familia. Encima, Tiberio temía que Sejano fuera ya lo suficientemente poderoso como para no poder enfrentarse abiertamente a él. Por eso, Tiberio pensó un meticuloso plan para eliminar a Sejano sin que éste pudiera usar todos los resortes de poder de los que disponía para matarla a él primero. A lo largo del 31 después de Cristo, mientras el emperador hacía sus investigaciones, la relación entre el prefecto Lucio Elio Sejano y Tiberio se enfrió. De hecho, parecía que algunas de las órdenes que hacía llegar al Senado en Roma por medio de cartas le perjudicaban a él o a sus secuaces. Por lo menos ya no le beneficiaban tanto como antes. Para calmar los crecientes temores de Sejano, Tiberio hizo correr el rumor de que iba a concederle la tribunicia potestas, que era el último paso que quedaba para ser señalado oficialmente como sucesor. Finalmente, el 18 de octubre del 31 después de Cristo se desveló todo. Quinto Nervio Cordo Sutorio Macrón, que había sido líder de los bomberos de Roma en el pasado, regresó de su visita a Capri con una carta de Tiberio dirigida al cónsul Publio Memio Régulo. Entre otros asuntos, en ella había críticas y denuncias contra Sejano, por lo que el cónsul sabía lo que había que hacer. Pero antes de nada, Macrón interpretó su papel a la perfección y le dijo a Sejano en secreto que en la carta se anunciaba la concesión de la tribunicia potestas. Vamos, que hizo una interpretación digna de Oscar. De esa manera, el prefecto acudió a la sesión del Senado no solo sin temer ni sospechar nada, sino pensando que iba a ser uno de los mejores días de su vida. Por su parte, Macrón se reunió y se retiró con los pretorianos al campamento, pues Tiberio le había nombrado nuevo prefecto del pretorio. Con esta retirada también se aseguraba, evidentemente, de que nadie intentaría salvar a su antiguo líder del oscuro destino que la aguardaba. Sejano comenzó la sesión del Senado eufórico y rodeado de secuaces, pero su cara cambió drásticamente y sus amigos la abandonaron poco a poco a medida que el cónsul Régulo fue leyendo el contenido de la carta. La sorpresa se notaba palpablemente a simple vista en las caras de los senadores, que veían ahora por fin caer al hombre que tanto terror había causado en los últimos años. Tan poderoso era Sejano, o por lo menos lo había sido hasta ese día, que el cónsul prefirió no hacer una votación en la Cámara sobre el destino del prefecto, por si tuviera aliados en ella que podían salvarle. En su lugar, Régulo preguntó a un solo senador, que se consideraba fiable y transparente, si Sejano debía ser encarcelado o no. Este hombre respondió que sí, por lo que el destino de Sejano ya quedó escrito y visto para sentencia. Fue sacado de la cámara y encarcelado en la misma prisión a la que había enviado a tantos mientras nadie intentó defenderlo. Esa misma noche, los senadores decidieron ejecutarlo tras haberlo votado durante la tarde. Su cadáver fue expuesto públicamente en el centro de Roma en los siguientes días, a lo largo de los cuales una multitud de gente se deleitó pisoteándolo hasta dejarlo irreconocible. Por último, lo que quedaba del poderoso prefecto del pretorio fue arrojado al río Tíber. Mientras tanto, el pueblo de Roma clamaba venganza y se manifestaba por la calle. A pesar de todas las estatuas que se construyeron de Sejano, ninguna ha sobrevivido hasta la actualidad porque todas fueron hechos pedazos por el pueblo o por orden del emperador.
Se condenó a Sejano a una damnatio memoriae que llevó a una cascada de acontecimientos. Se borró todas las inscripciones en las que salía su nombre. Se prohibió llorarle. Se construyó una estatua de la libertad en el foro. Se creó hasta un festival anual para celebrar el día de su muerte. Y se inició una violenta caza de brujas contra sus seguidores. Muchos de estos amigos y seguidores ya habían cambiado de bando chaqueteramente aquel mismo 18 de octubre, afirmando que en realidad ellos nunca habían sentido nada especial por Sejano, simplemente le servían porque le tenían miedo o porque temían por sus familias. De hecho, muchos fueron incluso a apalear su cadáver con testigos, para ver si así se libraban de correr su misma suerte. No obstante, lo más triste es que se ejecutó también a los 3 hijos de Sejano, Estrabón, Capito Eliano y Junila. Esta última era una niña pequeña que no entendía nada de lo que estaba sucediendo y que tuvo que ser violada por unos soldados antes de ser ejecutada porque la ley en Roma prohibía ejecutar públicamente a cualquier mujer virgen. Las muertes no pararon ahí. Sejano se había divorciado de su esposa, Apicata, en el año 23, y ésta, ahora, aprovechó la caída de su antiguo esposo para vengarse. Escribió una carta muy reveladora para Tiberio en la que confesaba saber que Sejano había asesinado a Druso el joven en el año 23 con la ayuda de Livila. Acto seguido, Apicata se suicidó. De este modo, el emperador supo cómo había muerto realmente su hijo 8 años después. Por supuesto, como era de esperar, Tiberio acabó con la vida tanto de Livila como de Julia, es decir, que mandó a ejecutar tanto a su sobrina como a su nieta. Cuando los nubadrones de la tormenta política se disiparon, Tiberio se sintió completamente solo y profundamente deprimido. Su único y verdadero amigo, la persona en la que había volcado todas sus emociones más íntimas, había resultado ser su peor enemigo. Así que, mientras viviera, durante todos los años que le quedaban, no volvería a confiar en nadie nunca más. Ahora sí, ha llegado el final del programa 27 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerme alguna pregunta directa sobre la vida de Sejano o sobre la vida de Tiberio, o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa en tu plataforma favorita y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!